Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos el colectivo Aquí y Ahora y acompañamos a personas a navegar los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver a creer en ti y recorrer el camino de la recuperación. Hola, ¿qué tal? A todos nuestros queridos oyentes de Entre Adictos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast en donde conversamos acerca del consumo de sustancias y, entre otras cosas, de la problemática de la adicción. Conversamos, en efecto, sobre muchas situaciones y fenómenos alrededor de esta problemática y, así como en todos los capítulos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ustedes probablemente se han dado cuenta que alrededor de todo este tema de la adicción hemos tratado como que toda la situación desde enfoques muy específicos. Entonces hay momentos en que podemos hablar sobre cómo abordar a un familiar que tiene una problemática, tal vez cómo abordarlo si no quiere cambiar, cómo reconocer en alguna medida si tengo una problemática de la adicción. En algún momento también hemos hablado acerca de cómo es convivir o cómo es tener una vida en sobriedad, cómo esto se relaciona con algunos fenómenos en familia. Total, hemos hablado de muchas cosas. Y hoy viene, digamos, a nuestro objeto de estudio tal vez o de conversación, en este caso, el tema del inicio del consumo en niños o en adolescentes. O como tal, el consumo en niños y en adolescentes. ¿Por qué de alguna manera este tema es muy importante hoy? Porque ciertamente vamos a abordarlo un poco no solo desde el aspecto interventivo y, digamos, comprensivo cuando ya existe un consumo de sustancias en una persona que es adolescente, ojo, sin que necesariamente se haya desarrollado una adicción, sino también porque nos da la oportunidad de, entre otras cosas, hablar en términos de prevención. ¿A qué me refiero? Nos da la oportunidad este tema hoy de conversar en términos de qué podemos hacer como padres de familia o como hermanos o tal vez como tíos para entender que este tema del consumo de sustancias es algo importante y en ocasiones con nuestros niños y adolescentes ciertamente hay mucho que podemos hacer como su principal red de apoyo para crear una serie de factores protectores que le ayuden a crear una sana distancia y una utilización responsable de las sustancias, tal vez como el alcohol, si en algún momento deciden hacerlo. Entonces, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar esto. Hoy me acompaña mi compañero Nicolás, quien es psicólogo clínico al igual que yo, y es un profesional de la psicología clínica y del área educativa, lo cual me parece súper importante y súper relevante en este caso, porque quién más que él para, sobre todo, hablarnos de la población con la que trabaja y es con niños, quien, entre otras cosas, nos dará la oportunidad de hablar en términos de prevención, cómo podemos ayudar a los niños, desde su experiencia del que ha visto. Algo que les decía veo muy importante, debido a que ciertamente una de las edades más importantes en el crecimiento del ser humano y ciertamente para prevenir este tipo de temas es la niñez, luego la adolescencia, claramente. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Gracias, Santi, gracias por la invitación. Qué rico estar acá en Entre Adictos, poder acompañarte y aportar a este importante tema. Yo estoy muy de acuerdo contigo y agradezco la invitación porque creo que nos invita a reflexionar sobre el hecho de que la adicción es más allá que el consumo. Creo que es un tema que han tocado en varios de los capítulos que he escuchado y creo que es una oportunidad de llevar esto al escenario de la niñez. Como verán más adelante, no estaré conversando específicamente sobre temas de consumo, pero creo que es importante abrir un poco la perspectiva de qué entendemos por adicción, qué entendemos por consumo y cómo estas dos se relacionan y cómo las podemos empezar a abordar desde edades muy tempranas con temas que realmente no creeríamos usualmente que están relacionados a estos temas. Totalmente. Yo creo que lo valioso de nuestra discusión el día de hoy, tal como lo dice, es que precisamente tal vez todo el tema de la adicción subyace a muchos otros temas importantes. Educación, prevención, mi capacidad de tolerar la frustración, mi capacidad de
estar conectado con una fuente de sentido y ser capaz de responder a los interrogantes de la vida de una manera auténtica y de frente precisamente a los desafíos, el propio reconocimiento de mi identidad, mi personalidad, los aspectos dolorosos de la misma. Y ciertamente todas estas cosas son temas que uno puede empezar a trabajar desde antes. Pues la personalidad en algún momento se va construyendo hasta que uno llegue a ser adulto. Pues la tolerancia a la frustración es una habilidad que tenemos todos los seres humanos y la construimos a partir de un ejercicio asiduo, de ponerla en práctica. Y bueno, para todos los que nos escuchan, vamos a hablar un poco del consumo, de más o menos cuál es la edad media entre lo que se ha visto un poco de los estudios recientes en Colombia del consumo, qué puede significar esto, qué pueden hacer ustedes como padres si nos escuchan para prevenir el consumo de sustancias en niños y adolescentes, que es un poco el tema que también vamos a compartir Nicolás y yo, en tanto su experticia está a través del trato con los niños y mi experticia va un poco más a través de los jóvenes jóvenes y adultos. ¿Qué podemos hacer si descubrimos que mi hijo o un adolescente está consumiendo a muy temprana edad? Y, entre otras cosas, ¿cuáles son nuestras recomendaciones como profesionales para que esto sea algo que pueda aplicarse desde su propio contexto? Ya que ciertamente todas estas recomendaciones son algo que se concibieron como recomendaciones a partir del estudio científico alrededor de ellas, pero puede que unas sean a veces más importantes que otras. ¿A qué me refiero? A que tal vez se van a dar más cuenta más adelante que dos recomendaciones son el control parental, estar pendiente de nuestros hijos, y otro va a ser informar. Pero supongamos que dentro de su contexto va a ser mucho más importante que ustedes tengan control parental porque ciertamente tal vez viven en un contexto de mucho riesgo. Y tal vez para otros padres sea más importante informar y hablar con sus hijos sobre estos temas porque ciertamente el control que manejan les ha servido y su hijo no está sometido a tantas situaciones de riesgo. Totalmente con esto quiero decir es que las situaciones y los contextos son muy distintas y lo que deben hacer al escuchar esto es un poco ceñirse a lo que las recomendaciones pueden aplicar en su contexto. Empecemos por algo muy importante. Sinceramente, el tema del consumo de drogas y alcohol es algo que va a estar mucho más presente en nuestro contexto, probablemente en la medida en que avancen los tiempos, porque realmente lo que muestran las estadísticas hoy en día es que el consumo de alcohol, por ejemplo, en nuestro país es en promedio a la edad de 15 años. Y ciertamente es algo que puede cambiar, que puede ser a una edad mucho más temprana o tal vez tardía, dependiendo del contexto socioeconómico o incluso el nivel de educación. Es decir, muchas variables pueden hacer que uno más probablemente consuma alcohol o drogas de manera más temprana o tardía. Puede que incluso yo habite un contexto en el que sea súper normalizado el consumo de alcohol y el trámite de las emociones a través del alcohol. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros nos enfrentamos cada vez más a un contexto en el que hay que hablar de consumo de drogas. Porque primero, es una decisión como cualquier otra. Y segundo, no todo el que consume sustancias es un delincuente o es un adicto. Pero sí podemos desarrollar una adicción precisamente producto de una mala relación y una forma de tomar decisiones de manera inadecuada con respecto a las sustancias. Por eso, el tema que viene es súper importante y es en términos de la prevención y es, ¿qué puedo hacer yo como padre de familia para prevenir el consumo de sustancias en mi niño, incluso desde muy temprana edad, o incluso en mi hijo adolescente? Por lo cual voy a darle el espacio a Nicolás para que pueda hablarnos un poco de cómo podemos prevenir el tema del consumo de sustancias como padres de nuestros niños. Perfecto, Santi, muchas gracias. Yo creo que este tema es muy importante porque muchas veces no asociamos el consumo de sustancias con la niñez. Y yo creo que es importante redefinir esto para darle el paso a conversaciones que van a sentar las bases en los niños para que en un futuro tomen decisiones, como tú estabas mencionando, que sean muy conscientes y que tengan las estrategias y las bases desarrolladas para cuando les llegue el momento inevitable de que tengan que tomar la decisión de si quieren empezar a tomar, que si quieren empezar a consumir sustancias. Una de esas estrategias, de esas bases,
muy importantes de desarrollar en la niñez es la regulación emocional. De cierto modo, una gran generalización, pero de cierto modo, el consumo de las sustancias y la adicción es una falta de regulación emocional o una falta de autorregulación. En los niños vemos que esto es una estrategia que aún se está desarrollando. Entonces tenemos que empezar a acompañar a los niños a corregularse por medio de conversaciones que tenemos con ellos en las cuales les validemos las emociones. Esto se ve en conversaciones tan sencillas como las que tienen cuando llegan sus niños a las casas a contarles que tuvieron un mal día porque su amigo lo excluyó del juego o no lo invitó a jugar fútbol o su amiga habló mal de ella. En estas conversaciones es muy importante que no se invaliden a los niños, porque aunque sé que muchos papás lo hacen con la intención de querer proteger a sus hijos, a sus hijas, o de querer darles las mejores herramientas, hay veces la conversación se gira hacia, tranquila, no te preocupes, eso pasa, o no deberías pararle tantas bolas. Cuando hacemos eso, los invalidamos y no les permitimos entrar en contacto con sus emociones. Entonces en ese momento lo que tenemos que hacer es sentarnos con ellos, mirarlos cara a cara y decirles, sé que es difícil, sé que nos da tristeza, sé que eso es una situación difícil, o incluso ayudarlos a transitar esa emocionalidad, porque muchas veces no saben nombrarla. Entonces tal vez ayudarlos a que la expresen en el cuerpo, a que les digan, me sentí extraño, no sabía qué sentía cuando mi amiga no me invitó a jugar. Entonces ustedes les pueden decir, listo, ¿qué sentiste en el cuerpo? Y ellos les van a empezar a decir cosas como, no, me puse muy caliente o me puse a temblar. Y ustedes empiezan a transitar y a explicar eso, por qué se podría significar como la rabia. Son ejemplos muy sencillos, pero en realidad lo que estamos haciendo cuando hacemos esto es corregular y enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, a guiarse hacia la autorregulación. Nico, y lo maravilloso de esto es que uno no tiene que ser psicólogo para hacerlo. De acuerdo, Sam. Muchas veces yo hablo con algunos papás y es como, no, doctor, pero para usted es fácil porque usted es psicólogo. No. Hombre, si mi hijo llega a la casa un día y dice, no, mamá, me dio mucha rabia que fulanito me quitara el juguete porque es muy egoísta. Y yo lo veo enojado, de pronto yo como papá me preocupo porque para mí como adulto, pues es algo ínfimo por enojarse porque me quiten un juguete. Pero nosotros como adultos tenemos un beneficio al lado de los niños. Y es que podemos ponernos en los zapatos de los niños. Entonces yo puedo decirle, sí, hijo, ¿y por qué te dio tanta rabia? Porque él es un egoísta. Sí. ¿Y qué hiciste? No, lo acusé con la profesora porque yo no voy a permitir que me quiten mis cosas. Y miren, solamente el hecho de que ustedes tengan esta conversación les está enseñando a ellos de que primero importa, a mi papá le importa que yo le cuente que me quitaron el juguete. Y eso va a ser muy seguramente que cuando adolescentes, si lo mantienen, este chico pueda decirles, papá, mira, es que me sentí como un estúpido porque en la fiesta me dijeron que era un pendejo porque no tomé. Porque es que el pelado va a sentir que puede hablar con ustedes. Y entre otras cosas, solo por el simple hecho de que yo como ser humano les diga qué sentí, cómo lo sentí y qué hice, me da una ruta más o menos imaginaria en mi cabeza en donde yo entiendo una lógica entre qué sentí, cómo lo sentí y qué hice para solucionar eso que sentí. Y eso es valiosísimo en un niño. Y no hay que ser psicólogo, de verdad. Totalmente de acuerdo, Santi. Eso me lleva a una segunda recomendación frente a la regulación emocional y en general las conversaciones que tenemos con los niños, y es la importancia de modelar lo que queremos enseñar. Los niños aprenden por medio de la imitación. Entonces, si nosotros todo el tiempo les estamos dando estos mensajes bonitos de aliento, asertivos, de validando sus emociones, pero no nos estamos permitiendo a nosotros vivir las emociones y todo el tiempo las estamos escondiendo por medio de estrategias como consumir alcohol o siendo agresivos o evitando hablar de nuestras emociones. El mensaje que le estamos dando a nuestros hijos es que eso no se puede hablar. Entonces, en adición a estas conversaciones que estábamos teniendo, es muy importante mostrarnos vulnerables con los niños. Esto suena también contradictorio y cuando hablo con papás también tengo muchos que se preocupan por esto, que no se quieren mostrar vulnerables, que por el contrario quieren mostrarse fuertes para proteger a sus niños y mostrarles que las emociones se manejan con una postura fuerte. Pero mi invitación siempre es a lo contrario,
a que nos expongamos, a que les mostramos a los niños que podemos estar tristes, podemos tener rabia, podemos tener miedo, pero tenemos estrategias constructivas, positivas, de cómo regular y manejar esas emociones. Mire, y lo maravilloso de esto es que usted ni siquiera tiene que ser un adulto y un papá perfecto para modelar cómo se manejan las emociones. De verdad, si usted quiere enseñarle a su hijo que maneje la tristeza bien o la rabia bien, y usted está esforzándose por ejemplo, no estrellar el celular cuando le da rabia o no insultar a con quien está comunicándose, pero un día lo hace, de verdad, de frente, dígaselo a su niño. Hijo, me enojé mucho porque sentí que me estaban tratando muy injustamente, pero quiero que sepas que no es la manera en la que uno debe tratar a la gente cuando está enojado. Y discúlpame si de pronto te asustaste, si de pronto él le dice que se asustó. Pero eso es mucho mejor a que de pronto usted como adulto diga, no, es que la gente a veces es súper irrespetuosa y da mucha rabia y hay que ponerlos en su lugar. Porque es que le está enseñando entonces que por medio de la rabia y en una situación injusta lo que uno debe hacer es insultar y descalificar. Y claramente hay momentos en donde uno, aún como adulto, no la logra. Todo bien. Pero entonces de frente con su hijo hable de que esto se trata de que a veces uno se le salen de control las emociones, pero uno puede hacer algo para luego controlarlas. Eso me lleva a un segundo punto del que quería hablar, Santi, en cuanto a las conversaciones que debemos tener con los niños y las estrategias que tenemos que fomentar, y es la tolerancia a la frustración, que es un componente también muy importante del consumo y la adicción, y algo muy presente en nuestra sociedad. Entonces mi invitación en eso, puntualmente, para que puedan llevar a sus casas, es a que vean los desafíos y las dificultades que tienen tanto ustedes personalmente como sus hijos, sus hijas en el colegio, como oportunidades para crecimiento, no como el fin del mundo, ¿cierto? Sino que esto es precisamente los momentos que los van a llevar a ellos a practicar estas habilidades. Si los niños y las niñas tienen oportunidades para practicar frustrarse y poder exponerse ante esa frustración y manejarlo de una manera correcta, eso es la conversación que luego van a poder fomentar en un futuro, como tú decías, Santi, cuando llegue el momento en donde se enfrenten al consumo y los inviten a consumir y ellos tengan que decidir si se frustran y no consumen o si sucumben y toman la decisión de consumir simplemente porque no toleran la frustración. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Suponga que usted está sentado con su hijo porque está coloreando alguna tarea del colegio. Y supongamos que como un niño de X edad está desarrollando la motricidad fina que le permite coger su color y sacar punta. Y supongamos que se le hace difícil porque hay sacapuntas incómodos. Y usted lo ve batallando con el sacapuntas. Y probablemente su sensación como padre, ¿cuál va a ser? Cogerle el sacapuntas y sacarle puntas al lápiz del niño. Vea, de verdad, no lo haga. No lo haga, déjelo que él trate. Porque mientras él está haciendo todo eso en su cerebrito e interiormente, está desarrollando esta capacidad de enfrentarse a un problema y desarrollar la posibilidad de encontrarle una solución bajo sus propias capacidades. Si este niño logra sacar punta, aunque sea mal, y usted le dice, ve hijo, sacaste punta, dale. Este niño puede que crezca con una sensación de yo puedo resolver, de verdad. Y esto se trata entonces de que nuevamente nos enfrentemos a nuestros prejuicios como padres, porque tal vez algunos padres sentimos que hay que estar ahí para sacarle punta al niño, pero de verdad que no, de verdad que hay desafíos a los que pueden enfrentarse sin ningún problema. Santi, yo le añadiría incluso, está bien que el niño no pueda sacarle la punta al lápiz y que tenga que sentirse frustrado al respecto, porque ese es el momento en donde desarrolla ese músculo, de que no tiene que buscar un alivio inmediato a que no pudo, a que falló, entre comillas, en esa tarea. O que de pronto vale la pena pedir ayuda porque cuando uno se frustra tiene que pedir ayuda. Correcto. Como pueden ver ahí, hay 1.000.000 de enseñanzas que se pueden sacar a 1.000.000 de pequeñas oportunidades, pero es la forma como establecemos una comunicación abierta en casa de las emociones, de la frustración y de que nosotros estamos allí como adultos para apoyar sin juzgar, lo que va a permitir que estas conversaciones en el futuro no sean sobre un lápiz, no sean sobre que no le pasaron el balón en fútbol, Totalmente. no sean sobre que no lo invitaron a la fiesta. Bueno, esa tal vez sí, Sí. pero
un poco más serias, ¿cierto? Claro. Sobre lo que tú mencionabas, que le están diciendo que es un bobo porque no toma, o le están diciendo que tiene que tener relaciones sexuales a cierta edad. Conversaciones que van a ser mucho más difíciles de tener si no establecemos esas bases desde muy temprano. Totalmente, Nico. Entonces, ahora pasemos a la adolescencia. Ya nosotros venimos hablando de que la prevención de niños es muy importante porque sencillamente la prevención se basa, haciendo un resumen en alguna medida grosero, en desarrollar unas habilidades que surjan como factores protectores para el día de mañana tomar mejores decisiones alrededor de situaciones que pueden ser de riesgo, como por ejemplo consumir sustancias. Vamos más adelante en la adolescencia y es, mire, lo que le voy a decir tiene que partir de dos premisas. Primero, usted necesita centrarse en desarrollar habilidades en su hijo, niño o adolescente. Usted, por más amor que le tenga a su hijo, y quiero ser muy cuidadoso con esto, no es dueño en algún punto de sus decisiones, porque usted está ahí para guiarlo y para permitirle adquirir herramientas que hagan que su uso de la libertad le dé buenos resultados y bienestar en su vida. Pero eso no significa que el uso de su libertad y su forma de decidir a veces no le va a hacerle encontrar problemas. Y esto es muy crudo porque aquí con esto yo no les estoy diciendo que usted tiene que condenarse a que su hijo va a consumir drogas. No, de verdad que no. Pero es muy importante que usted delimite cuál es su responsabilidad como padre y qué es lo que realmente puede hacer. Y cuando se trata de que su hijo tiene que decidir y usted puede hacer incluso algo luego de que él decida, precisamente con estas recomendaciones que le voy a dar. Primero, eduque tempranamente. Vea, usted no va a hacer que su hijo se someta al consumo de drogas por hablar de ella. Eso es mentira. Hable con él abiertamente. Pregúntele si siente que va a ir a una fiesta y pregúntele si siente que va a haber drogas. A veces los papás les da miedo preguntar eso. Pregúntele abiertamente si va a haber drogas y si a él le llama la atención, si lo han invitado, qué sabe. Entre otras cosas, infórmese, porque a veces los chicos parecieran estar más informados que los papás y no pasa nada, porque a veces pues simplemente uno deja de informarse y no pasa nada. Pero si tiene un hijo, tiene la posibilidad de ser quien informado le dé precisamente todo el rubro de herramientas alrededor de cuáles son las consecuencias del posible consumo de drogas. Porque probablemente tiene un montón de gente diciéndole los beneficios. En ese sentido, utilice una edad y un lenguaje adecuado. No le hable como el señor de las noticias acerca de drogas, porque lo va a sentir como cantaleta. Háblele de una forma cercana. Hijo, ¿tú qué piensas? Oye, y entiendo que te han dicho esto, pero ¿tú crees que podría haber algún problema? Lo que yo he visto que ha pasado y por lo que he leído es que puede pasar esto. Algunos chicos pueden, por ejemplo, llegar a tener relaciones sexuales o tener sexo con una niña en la fiesta. ¿Tú qué riesgo crees que eso te puede traer? Porque es que entonces le dan la oportunidad de educarlo. Segundo, sea un modelo a seguir. Si de niño le está enseñando a manejar sus emociones, de adolescente hágalo. No se preocupe porque para su hijo tenga sentido el modelo a seguir que está haciendo. Porque seguramente como su hijo es un adolescente, lo va a ver como un viejo o como un señor de edad que está haciendo cosas raras y no pasa nada. Pero por ejemplo, si usted quiere enseñarle que no es necesario consumir alcohol para vivir la tristeza o expresarse, oiga, ¿qué tal si usted le dice a su hijo que lo quiere mucho y que está orgulloso de él sin estar borracho? Porque de verdad he visto que hay muchos muchachos que tienen la experiencia de su papá expresándose solo cuando está tomado. Y a veces resaltan eso como una cualidad masculina. Uf, los hombres tenemos que ser fríos cuando no estamos tomados, pero cuando estamos tomados somos unas flores. Y eso es algo gravísimo, porque es que estamos enseñando que solo podemos vulnerabilizarnos cuando tenemos alcohol. Segundo, vea, por ejemplo, si usted de verdad cree y le está diciendo a su hijo que se puede divertir uno sin alcohol, ¿por qué no lo hace usted? ¿Por qué, por ejemplo, no tiene un asado y no toma trago? ¿Por qué no le muestra que se puede subir a cantar en karaoke sin tomarse un solo trago? ¿Por qué no le muestra eso? Porque es muy fácil hablar y decirle a un joven, ven, puedes divertirte, pero si en el contexto social lo que ve es que el alcohol tiene una utilidad súper buena, pues ¿qué? ¿Sabes, Santi? También
donde me parece muy importante poder modelar y es en el establecimiento de límites. Muchas veces les pedimos a los niños, a los adolescentes, que pongan límites. Y primero puede que no sepan qué es. Pero segundo, nosotros muchas veces no ponemos límites. Nos invitan a una comida, nos invitan a familiares un diciembre o a una fiesta. ¿Y qué es el discurso que tenemos en la casa? No podemos decir que no porque qué pena. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se llevan los niños? No podemos decir que no porque qué pena. Entonces, ¿qué pasa cuando los invitan a tomar trago? ¿Qué mensaje tienen en la cabeza? Que no pueden decir que no porque qué pena. Entonces, modelar eso, pero también enseñarles cómo establecer límites, tanto niños como adolescentes, de una manera muy explícita si lo necesitan y se piden ayuda, mostrándoles cómo hacerlo con sus expresiones corporales y también con su voz. Totalmente. Y si usted establece límites y entre otras cosas modela, tiene la oportunidad de poner unas reglas muy claras en su casa. Y usted puede decir, mira hijo, yo puedo estar muy claro de que los adolescentes hoy en día hacen esto, pero eso no se hace en mi casa. Y lo siento mucho. Pero es que es muy complicado que usted ponga un límite con respecto al consumo de alcohol y luego usted mismo lo rompa de manera reiterativa. Y con esto no quiero decir que entonces usted tiene que ser todo el tiempo coherentísimo y un ejemplo de la ley y el orden, pero es que hay límites y hay niveles de niveles, entre otras cosas. ¿Por qué? ¿Cómo le pide a este chico que sea disciplinado y que cumpla con su trabajo si de pronto usted se pasó de tragos el fin de semana y llegó súper tarde al otro día y ni siquiera desayunó? No tiene sentido. Y por más que sea, tienen que pensar que esto no se trata solamente del adolescente, esto se trata de todos. En términos de la prevención se trata de todos. Siguiente recomendación, fomente actividades alternativas. Involúcrelos en actividades que no solo sean la fiesta, que no solo sea la tomada. ¿Qué tal que a su hijo le guste el teatro y él ni siquiera sepa? ¿Qué tal si lo lleva un día? De pronto a usted no le gusta, pero llévelo. ¿Qué tal si lo lleva un día a hacer deporte? Y sobre todo, es importante que haya una supervisión, que es mi siguiente recomendación. Si usted no le brinda una supervisión a su hijo, puede que se someta a escenarios en donde se ponga en riesgo. Y hay situaciones para las que uno no está listo, es tan sencillo como eso. Y los adolescentes deben aprender eso. Porque a veces como papás nos ufanamos en alguna medida de algo que puede ser real y es, ya yo le di todas las bases morales que debía, que él decida. Y usted puede haberle dado muchas habilidades y bases morales, pero hay contextos para los que no está listo. Hay contextos para los que no está listo y usted como adulto puede entrar a supervisar y a decir, mira hijo, la verdad es que no creo que estés listo para ese contexto, no me parece que debas ir y así sientas que estás por fuera de moda, no lo vas a hacer porque me importa tu bienestar. Probablemente él lo va a hacer sentir como un pésimo papá, porque todos los papás son muy modernos y contemporáneos y no sobreprotegen a sus hijos. Viva con eso, porque ser papá a veces no implica agradar, a veces implica hacer lo que hay que hacer para prevenir ciertas cosas o protegerlos. Y creo que parte de informarse, Santi, no es solo informar al adolescente, sino informarse como familia sobre los riesgos que tú mencionabas y sobre qué están preparados los adolescentes para estar expuestos y qué no. Muchas veces hemos normalizado en Colombia este consumo y lo hemos normalizado porque lo hemos visto de generaciones atrás que todo el mundo lo hacía, entonces crecimos con la idea de que pues si todos salimos bien, pues es algo que está bien. Pero creo que informarse es parte de eso y parte de entender cómo funciona el cerebro, a qué está expuesto, qué están expuestas las hormonas creciendo cuando se exponen a sustancias y qué pasa realmente cuando esto ocurre y también las consecuencias legales que podrían tener. Digamos que todos son conversaciones en familias que son muy importantes tener. Totalmente, Nico. Y pasando a nuestras últimas recomendaciones con respecto a qué hacer si descubro que mi hijo está consumiendo sustancias, mi última recomendación para prevenir es enseñarle a decir que no, enseñarle a decir que no frente a la presión social. A veces es importante poner límites. Y si usted descubre que está consumiendo alcohol, primero, cálmese. Yo sé que es tétrico, que es dramático enterarme que mi hijo se ha echado unos clones de marihuana o darme cuenta de que mi hijo tal vez hizo algo muy malo tomado. Lo importante es que luego hay que abordarlo
y pensar acerca de lo que sucedió y qué se va a hacer, porque usted no puede hacer como que no pasó nada si hubo alguna problemática alrededor de un consumo de sustancias. Entonces, establezca un escenario de conversación e inicie la conversación. Y escuche activamente, de verdad. Yo sé que probablemente vamos a tener muchísimas ganas de regañarlo y rabia por lo que nos acabamos de enfrentar, pero escúchenlo activamente, por qué consumió, qué hizo, cómo lo está haciendo, invítalo a que sea honesto, exprese lo que usted está sintiendo y la rabia o tal vez el susto que está sintiendo y ofrezca apoyo. Porque tal vez si él le comenta que dentro de su consumo se dio por el hecho de la presión social y por el hecho de que siente que debía hacerlo, porque si no iba a quedar como un bobo, ¿qué apoyo le va a dar a usted para que entonces aprenda a vivir con el dolor del rechazo y aprenda a decir que no aunque lo vayan a rechazar? Última recomendación es establezca límites claros. Usted tiene que tener una posición clara con respecto a las expectativas que tiene de su consumo de alcohol y de las consecuencias. No puede terminar esa conversación sin que usted no le diga a su hijo: mira, lo que yo espero con respecto a tu consumo de alcohol y sobre lo que sucedió es esto, y las consecuencias van a ser X. Si se siente un poco perdido en términos de esto, busque ayuda de un profesional, de verdad. Como padres a veces hay que sacar la mano y decir: mira, no sé qué hago aquí, y esto puede ayudarlos mucho. Santi, yo quisiera añadir a lo que estabas mencionando hace un momentico, en cuanto a qué hacer cuando posiblemente descubrimos que un hijo está consumiendo, y es una recomendación frente a desligar el acto de la persona. Podemos ofrecer el apoyo sin juzgar. Es decir, podemos hablarlo como un error, podemos abordarlo como un error sin decir que la persona está errada, sin decir que lo que hicieron, sin decir de que ellos son malas personas porque hicieron ese error, sino hacer todo el acompañamiento amoroso y ayudarlos a entender que fue un error, pero que eso no quiere decir que han perdido su respeto, su amor, su comprensión y su apoyo, y que eso va a permanecer sin importar los errores que se cometan, así desligando de nuevo el error de la persona. Y como última recomendación, retrase lo más posible el inicio de consumo de alcohol. Un niño de 13 y 15 años no necesita tomar, de verdad. Y mientras más lo que dice la prevención y lo que hizo un poco lo que se ha investigado es que entre más se retrase el inicio del consumo de sustancias, hay mayor probabilidad de protegerse. Entonces, de verdad que el consumo de alcohol y de cualquier otra cosa no sea una conversación de un menor de edad, porque es que a pesar de que el consumo esté normalizado, no es normal y no es bueno para el desarrollo cerebral. Y bueno, con esto nos despedimos un poco. Esperamos que este capítulo haya sido de utilidad para ustedes y que se den la oportunidad de seguirnos escuchando. Recuerden que hoy les habló Santiago y Nicolás. Que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a todos los oyentes de Entre Adictos. Entre Adictos es un podcast semanal, así que si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra página en colectivoaquiahora.org o síguenos en redes sociales como @colectivoaquiahora. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.